Estamos aquí escuchando ¿Qué ves? De Divididos. Estamos de nuevo en el segundo bloque de nuestro programa de Integración Nacional del día martes. Aquí a lo lejos nos está escuchando Lupe. No queremos molestarla, ¿viste? Porque están justo... ¿No te molesta, Lupe, que estemos haciendo el programa de radio mientras vos estás trabajando? No, por favor, sigan nomás. Está la Lupe. Yo le cuento a toda la audiencia que Lupe está teniendo algunas transacciones comerciales eróticas, digamos, porque viste que le habla a los tipos así con esa vez sin respeto, cuánto menos te puedo pagar, una cosa así, y se aprovechan, viste, las mujeres son así, son terribles. Bueno, pero está aquí acompañándonos de Guadalupe en el programa el día de hoy, en realidad como una oyente privilegiada, podríamos decir. Y sí, no todos tienen ese privilegio de escucharnos a nosotros dos, por lo menos. Y vernos al mismo tiempo. Un gran saludo para todos los que nos están escuchando en el programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la Radio COP 106.9 y a través de internet en www.rinacional.com.ar. Ahí pueden ingresar y escucharnos también. Está el reproductor ahí porque pueden escuchar, está trabajando en Guadalupe el día de ayer también arduamente para que eso salga de la mejor manera posible. Y también estamos grabando, por ejemplo, el programa del día de hoy vía filmación, vía video, vía cámara, así será. Lo estamos grabando para aquellos que nos vayan a ver en algún momento, así que por supuesto también un saludo para aquellos que nos van a observar prontamente. Vamos a estar subiendo el video también a la página web de la revista en www.rinacional.com.ar y ahí pueden entrar a la sección de la radio y observar los videos de todos los programas que hemos grabado. Willy, ¿cuáles son las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros? Como no, lo pueden hacer por Twitter en @INTNacionalFM y si no por Facebook, por el programa de Integración Nacional. Y si no, lo pueden hacer con su teléfono celular a nuestro número del programa, que es el 155 26 71 96. Exactamente. Bueno, habíamos anunciado, Willy, unos de los temas que vamos a estar tratando en el programa el día de hoy en base a un informe que nos ha enviado la compañera Mariana Kearney de la producción del programa para que trata fundamentalmente sobre, en el marco esto de que veníamos planteando de la reforma de la Constitución Nacional y cuáles serían algunos de los puntos fundamentales a reformar de la Constitución. Ya habíamos hablado en programas anteriores respecto de cómo contemplar dentro de una reforma constitucional los recursos naturales estratégicos. En Argentina ya lo habían estado tratando, ahí Hernán, Matías. Ahora vamos a ver cómo en ese marco de esta reforma y también con la realidad que están atravesando algunas de las provincias más endeudadas de la Argentina, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, cuál es el régimen actual de la coparticipación federal y al mismo tiempo cuáles son las alternativas frente a esta realidad que están atravesando estas provincias y a la realidad, de la escasez de dinero, escasez de recursos económicos por parte del Estado que lo llevan, por ejemplo, en esta situación que está sucediendo con el dólar, a tener que tomar medidas de intervención directa a los efectos de poder hacer frente a determinadas obligaciones que hoy tiene la Argentina y que lo va a tener a lo largo de este año, como los resabios del corralito de la Rúa, con aquel BODE en 2012, con este BODE en 2012, en realidad, que es producto de la consecuencia del corralito, que son alrededor de 2.300 millones de dólares, y más las importaciones por combustibles y otros ítems, que tienen que ver con el autoabastecimiento energético y demás de la Argentina. ¿Cómo se podría encarar o cuál es la situación, de este régimen de coparticipación conforme a este informe que nos hace llegar Mariana, Willy? Sí, antes que nada, lo que habría que analizar, que también lo hace justamente el informe, es el tema de una pequeña reseña histórica para ver cómo es que hoy estamos en esta situación que estamos actualmente en cuanto a lo que es la coparticipación. Allá se podría decir que por el 1810 aproximadamente, cuando nosotros podemos conseguir nuestra independencia, vemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se quedaba con los recursos que tenía a partir de la aduana y
todo esto lo hacía en detrimento de las demás provincias. Entonces, un recurso que pertenecía a la nación se quedaba solamente un gobierno, ¿no? Una provincia, y a partir de esto el Estado nacional no podía hacer frente a las distintas obligaciones que tenía, entre otras cosas, por ejemplo, la campaña libertadora de San Martín. A San Martín no le enviaban dinero desde el gobierno de Buenos Aires porque tenían otras prioridades desde el gobierno de Buenos Aires. Sin embargo, la nación tenía otras prioridades, lo que impedía, por ejemplo, que a San Martín no le enviaran dinero en su momento para que pudiera terminar esa gesta libertadora que realizó. Claro, digamos, tenía otras prioridades, pero también es cierto que existían contraposiciones ideológicas y políticas que eran más profundas. Digamos, Rivadavia en última instancia no le enviaba dinero a San Martín porque era San Martín, una suerte del Macri que no le quiere, digamos, que se quiere sacar los subtes de encima con Cristina, una cosa así, digamos, mutatis mutandis en el tiempo. Exactamente, pero a lo que voy justamente es cómo los intereses de la nación son, digamos, contrapuestos o subordinados a los intereses de un solo sector en la sociedad, ¿no? Que es, en este caso en particular, en ese momento era la ciudad puerto de Buenos Aires. Sin embargo, a partir de distintas idas y venidas, y a partir de la conformación del Estado Nacional que se pudo realizar recién en 1860 aproximadamente, 1880, perdón, con Roca como presidente, este régimen pasó a estar, digamos, la aduana, la gran recaudadora, digamos, de recursos, pasó a estar en manos del Estado Nacional. Sin embargo, el régimen impositivo aún era bastante, digamos, poco perfeccionado en cuanto a la necesidad de poder recaudar recursos de los distintos impuestos que pueda llegar a cobrar. Recién en el gobierno peronista, ¿no?, es que se pudo redistribuir la riqueza con una mejor eficacia a la hora de implementar políticas. Entonces, las provincias que mayor recaudación tenían en estos recursos coparticipables, les reenviaban menos dinero que a las provincias que menos recaudación tenían, menos capacidad de recaudación tenían. Entonces, aquellas provincias, por ejemplo, del norte argentino principalmente, que siempre han sido las más relegadas, digamos, en cuanto a los recursos, tenían mayor recaudación, digamos, el Estado Nacional les reenviaba mayor dinero del que enviaban las mismas provincias, justamente una cuestión de tratar de equiparar y de igualar, ¿no?, la capacidad de poder redistribuir la riqueza y de poder generar mayor empleo y mayor riqueza. Partiendo de estos avances que se tuvieron en la historia argentina, a partir del 76 en adelante se comenzó a implementar un modelo económico principalmente que lo que permitiera una regresión no solamente en la cuestión de los impuestos coparticipables, ¿no?, sino en toda la legislación en general, que se profundizó en los 90 a partir de la Constitución Nacional, en donde justamente se impone este régimen coparticipable que aún tenemos vigente. Lo que impone este régimen actualmente es que todos los impuestos externos son exclusivos de la nación, mientras que todos los impuestos internos pertenecen a una masa coparticipable. Dicha situación implica que la nación recauda lo producido de los gravámenes y lo distribuye entre el Estado Nacional y todas las provincias. Y el resto es redistribuido, digamos, de una manera de acuerdo a distintos criterios a las provincias. Sin embargo, estos distintos criterios de uno que hago referencia no tienen una ley que legisle decir, bueno, a determinada provincia por determinadas cuestiones se le va a dar más o menos dinero, y respecto a esto es como... Es discrecional. Claro, es más bien discrecional. Entonces el Estado Nacional es el que decide cuánto se le va a enviar a qué provincia. Entonces lo que permite justamente este régimen actual es que las provincias se vean subordinadas al gobierno nacional.
sea de cualquier tinte, ¿no? Ya sea este gobierno o ya sea en el 90, en los 90 cuando estaba Menem o cuando estaba De la Rúa, ¿no? Entonces, lo que permite justamente que las provincias se vean subordinadas al régimen, al gobierno nacional de turno. Entonces, las provincias que además se les han quitado los recursos genuinos que podían tener para recaudar dinero, le ha permitido justamente que el Estado Nacional sea el que recaude y el Estado Nacional sea el que le envíe ese dinero que ha recaudado a partir de los distintos impuestos, a partir justamente de esta legislación, de este régimen coparticipable. Entonces vemos cómo los gobernadores no pueden resistirse justamente a los designios que tenga los caprichos que pueda llegar a tener cualquier gobierno nacional, y esto obligó a, entre otras cosas, que las provincias tengan que aceptar lo que fue el modelo convertible que se implementó en los 90, se profundizó en los 90, perdón, y que aún tenemos vigente a partir de distintas leyes o distintos aspectos, como es justamente este modelo coparticipable, este sistema coparticipable que tenemos actualmente en la Argentina. Y entre otras cosas, también a lo que ha llevado esta realidad, producto de la reforma, o una reforma que se adaptó a la realidad que se venía instaurando e imponiendo desde el 76 en adelante, y que, como todo Menem lo hizo, institucionalizando, digamos, aquella situación. Hoy las provincias, por ejemplo la provincia de Mendoza, tienen que aceptar negocios espurios o negocios en los que, digamos, algún tipo de trabajo o actividad productiva, como es el caso, por ejemplo, de la minería, sin ir más lejos, en el que, frente a las imposibilidades de tener mejores o mayores recursos para financiar las distintas actividades o gastos o lo que fuese de las que tienen las provincias, viene una empresa canadiense o una empresa australiana a venir a explotar los recursos naturales en la Argentina, y aquel, más allá de que también formó parte de la reforma constitucional, aquel famoso hasta el 3% de regalías, claro, lleva a que las provincias acepten, digamos, esa realidad y no tengan digamos, si bien tienen la necesidad, no hagan lo suficiente como para poder modificar esa realidad. Entonces, ese mísero 3%, esas migajas que dejan esas regalías, en concepto de, por ejemplo, minería en la provincia de Mendoza, le es suficiente a las provincias para poder cerrar un acuerdo comercial con alguna empresa transnacional. Esto también debería de estar, ya lo hemos estado comentando en programas anteriores, cómo esta realidad debería ser modificada a través de la reforma de la Constitución, entre otras cosas, y políticas concretas, digamos, porque parte de una decisión política todo esto, para poder, digamos, para que el Estado se haga cargo en sus distintos ámbitos, se haga cargo de, o que pueda acceder o pueda hacerse de los recursos que deja la renta, que deja la minería en la Argentina, y al mismo tiempo con esa misma renta invertirla en el cuidado del medio ambiente. Pero también, que ha sido un tema, que es un tema muy debatido y del que se está discutiendo constantemente. Por ejemplo, el sábado pasado, junto a los compañeros del Movimiento Integración Nacional, estábamos allí en Peatonal y San Martín, tratando de conversar ahí con los mendocinos sobre esta situación que estamos atravesando con el dólar y cómo muchos hablan sin saber, mientras otros pocos se siguen haciendo negocios con los dólares. Conversando con un grupo de estudiantes secundarios del CUC, también querían hablar los muchachos del dólar, pero la preocupación era también qué pasaba con la minería. Y una chica que acababa de egresar de allí, de ese colegio, el comentario decía: mirá, acá uno de los grandes problemas que no se discute y que a nosotros nos molesta, porque no los podemos discutir, muy pocas veces lo podemos hacer en el colegio, pero que no hay dirigentes políticos a la altura de las explicaciones que hoy requiere la provincia de Mendoza y la Argentina en general, es la minería. Y sobre la minería nadie ha planteado nada, y nosotros entendemos, por lo menos yo creo, decía esta chica, yo creo que tiene que ser explotada la minería en la provincia. Lo que pasa es que el mismo tiempo que se pierde o que invertimos en explotar los recursos naturales, deben ser invertidos esos mismos tiempos y esa misma renta en el cuidado del medio ambiente. Una chica de 17 años que
muy lúcido en su planteo, entendía de que digamos, acompañaba este reclamo por esta falta de explicaciones que había respecto de este tema, por ejemplo. Pero también el día domingo salía una publicación en la que se establecía que la provincia de Mendoza tenía que endeudarse durante este año por cerca de 1.500 millones de pesos para poder hacer frente a la obra pública que tiene pendiente aún nuestra provincia. Que bueno, ahí salieron algunos números, no sé si vos los tenés más finitos. Los tengo un poco más finitos. A ver, contanos. La provincia de Mendoza tiene que hacer frente principalmente a 4 grandes obras que ya viene realizando, ¿no? En estos años y que tiene que terminar, que son el Palacio de Cultura de Guaymallén, el Memorial de la Bandera, el Palacio de Justicia de San Martín y el Metrotranvía con la segunda etapa. Estas son 4 obras principales que debe terminar el gobierno, que ya están empezadas y que necesita presupuesto justamente para poder terminar estas obras. Por otro lado, tiene alrededor de 1.600 millones de pesos, que son las que están, digamos, más difíciles, obras que son más difíciles de ejecutar, que son las que justamente por la cantidad de dinero que se necesita destinar. Sin embargo, el gobierno provincial también tiene, además de esto, tiene pensado tener nuevas obras en el futuro, que son, entre otras cosas, fíjate vos la importancia que tiene las obras que van a hacer, que pretenden hacer, que es el gasoducto compartido con San Juan, el gasoducto de San Rafael, del General Alvear y Luján, y la planta compresora de gas del norte. Entre otras tantas obras, ¿no?, que pretenden hacer, principalmente de vialidad, de la Ruta 40, calles principales de lo que es Guaymallén, representan obras que justamente hacen al crecimiento de la economía y de la sociedad de una provincia. Por otro lado, vemos que el ministro de Infraestructura, Baldasso, de la provincia, ¿no?, dice que las 12 líneas de plan de vivienda suman en total entre 500 y 730 millones de pesos. Dependiendo de cuánto financiamiento llegue, es lo que vamos a destinar al IPB. Vale decir, de acuerdo a lo que puedan recaudar, es lo que vayan a poder destinar justamente a la creación de nuevas viviendas, de este plan de viviendas que había lanzado hace un tiempo, no sé si se acuerdan, el gobernador Pérez, justamente. Hace tiempo había anunciado esto, y que bueno, ahora fíjate vos a qué punto las provincias deben de endeudarse y no tienen la capacidad de poder, más allá de la necesidad, de la capacidad que pueda tener algún gobierno, ¿no?, de poder aprovechar las políticas que pueda llegar a realizar, ¿no?, para conseguir mayores presupuestos, como incluso la legislación actual le impediría, por ejemplo, al gobierno de la provincia poder tener mayores recursos a la hora de poder recaudar justamente a través de los impuestos y poder realizar estas obras y poder realizar, entre otras cosas, por ejemplo, planes de vivienda futuro y poder planificar en concreto, porque si bien la provincia puede planificar, realizar obras a futuro, entre otras cosas, planes de vivienda, para que los mendocinos podamos tener la casa propia, ¿hasta qué punto puede planificar una provincia realmente poder realizar planes de vivienda futuro si no sabe de dónde sacar el dinero, justamente? Estos son uno de los puntos principales que yo destaco, ¿no?, de lo que salió justamente en esta nota, porque a la hora de poder justamente planificar a futuro uno necesita recaudar y saber de dónde, porque es como criticar, digamos, y no plantear una solución. Entonces, frente a esto, nos vemos en la necesidad de decir, bueno, de aquí a futuro hay que modificar el régimen coparticipable justamente para que las provincias, en este caso Mendoza, pueda tener un plan de vivienda futuro, pero en concreto, y no hablar quizá en el aire o de buenas intenciones. Exactamente. Bueno, esto lo vamos a seguir profundizando seguramente. Vamos a hacer hincapié ya en las próximas horas o día. Vamos a estar publicando ya la nota, si el director de la revista, por supuesto, eso nos permite,
vamos a estar publicando este informe de Mariana, actualizándolo con algunas otras informaciones para que puedan también estar al tanto, digamos, de esto que estamos planteando aquí en el programa el día de hoy. ¿Por qué no repetimos las vías de comunicación, Willy, para que los oyentes sepan cómo contactarse con nosotros? Cómo no, lo pueden hacer por Twitter, en @INTNacionalFM, y si no por Facebook en Programa Integración Nacional. Y si no, nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestro teléfono del programa, que es el 155 26 71 96. Perfecto, bueno, nos vamos a una pequeña pausa, Willy, y enseguida regresamos con más Integración Nacional.